hay que corregir los errores, pero también hay que reconocerlos. Y ahí es donde estamos totalmente atascados, porque el Partido Popular y el Gobierno de la Generalitat se empeña una y otra vez en reescribir un relato, se empeña una y otra vez en manipular la realidad y se empeña una y otra vez en no asumir la responsabilidad del máximo responsable de la Generalitat Valenciana y de esta comunidad, que es el presidente de la Generalitat, que ha sido capaz de decir que él no tenía responsabilidad de nada, que él no tenía que hacer nada. Creo que a pesar de que él piensa que se nos va a olvidar o que le vamos a perdonar, es que no tiene perdón, pero es que aparte ni siquiera lo ha pedido, pero no lo tiene él ni todo su consejo, ni el Partido Popular de aquí que lo sostiene y que lo apoya, ni el Partido Popular de España con Feijóo que viene aquí y le da palmaditas en la espalda y dice que ha hecho un buen trabajo, ni Abascal que también le sostiene y le aprueban presupuestos que no son buenos para la Comunidad Valenciana ni siquiera para la reconstrucción. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. El 29 de octubre de 2024, este barranco del Pollo se desbordaba. Aquí en Paiporta el agua llegó hasta los casi 3 metros de altura. Valencia se llevó la peor parte de una dana que dejó 229 víctimas y miles de afectados. Hoy volvemos a Valencia en este especial Dana sin noticias de Mazón, porque un año después seguimos sin saber dónde estaba el presidente de la Generalitat. Hablamos con Pilar Bernabé y con Diana Morant. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Damos la bienvenida, las gracias por acompañarnos en este especial Dana, Zona Roja, a Pilar Bernabé. Muchísimas gracias, Pilar. Pilar, ¿qué recuerdas de aquel 29 de octubre de hace un año? Bueno, la verdad es que fue un día terrible, un día muy complicado. Yo tenía que salir de viaje a una reunión con todos los delegados del gobierno de toda España, que era en Córdoba. A las 7 y poco vi los partes que me llegaban de la noche, de cómo había ido la noche en una comarca del sur de Valencia, que es la Ribera. A partir de ese momento ya vi que AEMET subía a nivel rojo la alerta meteorológica, anulé mi agenda, suspendí el viaje y puse en marcha a todos los organismos del Estado, del Gobierno de España, para ponernos a disposición de la Generalitat Valenciana, para trabajar, para coordinarnos. Es verdad que algo sorprendida porque nadie de la Generalitat Valenciana se había dirigido a mí para explicarme cuál era la situación, pero todos los organismos estuvimos reunidos, nos pasaron toda la información de lo que estaba pasando, especialmente en esa zona del sur de Valencia. Empezamos a trabajar y a mitad de mañana, conforme iba avanzando el día, yo seguía sorprendida del hecho de que nadie de la Generalitat se pusiera en contacto conmigo. Llamé a la consellera, le pedí por favor que contara con nosotros, que estábamos a su disposición, que incluso ya habíamos hablado con la Unidad Militar de Emergencias para que estuviera pendiente por si pasaba algo, por si hacía falta. Eso siguió durante toda la mañana. Yo estuve hablando con una gran cantidad de alcaldes y alcaldesas y a partir del mediodía ya vi como una imagen de que en Utiel se había desbordado el barranco y que efectivamente estaba pasando algo grave. Hablé con el alcalde de Utiel y me pidió por favor que le ayudáramos, que fuéramos a socorrer a muchos vecinos y vecinas de un barrio, el barrio que estaba en la Rambla de Utiel, que estaban ya subidos en los tejados de las viviendas. En ese momento llamé a la consellera y le dije, sí o sí me tienes que pedir la Unidad Militar de Emergencias porque tenemos que ir a ayudar a Utiel, me lo ha pedido el alcalde y ella me dijo que me la iba a pedir, que sí, que me llamaba. En fin, aún tardaron una hora en pedirnos la Unidad Militar de Emergencias, aunque hizo una avanzada y ya empezó a salir, con errores, con problemas. Primero nos la desmovilizó, luego se tuvieron que corregir y a las 5 de la tarde nos convocaron a un CECOP y a las 5 de la tarde
a las 5 de la tarde, el día más catastrófico de la Comunitat Valenciana, cuando desde el día 24 de octubre estaba activada el Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, que eso les obliga a que pusieran en marcha mecanismos de precaución, de prevención y de protección a la ciudadanía. Y Pilar, ¿qué balance hace el Gobierno un año después de esta dana? Bueno, yo creo que es innegable el liderazgo del Gobierno de España en la recuperación de todas las terribles consecuencias de la dana. Hay un informe de la IGAE que analiza el gasto de todas las administraciones en cualquier hecho concreto, y en la dana 9 de cada 10 euros que se han puesto ya para la recuperación de todos los costes derivados de la dana, 9 de cada 10 euros los ha puesto el Gobierno de España. En este momento hemos invertido ya desde el Gobierno de España en la provincia de Valencia más de 7.000 millones de euros. 7.000 millones de euros que son fundamentalmente para arreglar los cauces, todas las infraestructuras municipales que fueron completamente dañadas, que por primera vez en la historia el Gobierno de España ha pagado el 100% de todos los gastos derivados, tanto de la emergencia como también de las infraestructuras dañadas. Por lo tanto, es innegable el liderazgo del Gobierno de España en la recuperación de Valencia tras la dana del 29 de octubre. Pilar, ¿crees que la Generalitat ha aprendido algo? Porque sí que es verdad que en los últimos días había otra dana aquí en Valencia y sí que mandaban un mensaje. Mira, yo creo que es muy importante que en una emergencia las lecciones aprendidas son fundamentales para poder mejorar. Y yo creo que están empezando en algunos casos. A veces ya hemos visto como el señor Mazón estaba en Murcia lanzando besos a sus compañeros de militancia el día donde aquí estaba sonando el Esales, justo cuando se cumplían 11 meses de la terrible dana. No, hay cosas que no aprenden, ¿no? Pero es verdad que sí que han ido corrigiendo procedimientos después de esas lecciones aprendidas. Pero hay una cosa fundamental, y es que hay que corregir los errores, pero también hay que reconocerlos. Y ahí es donde estamos totalmente atascados. Estamos atascados porque el Partido Popular y el Gobierno de la Generalitat se empeña una y otra vez en reescribir un relato, se empeña una y otra vez en manipular la realidad y se empeña una y otra vez en no asumir la responsabilidad del máximo responsable de la Generalitat Valenciana y de esta comunidad, que es el presidente de la Generalitat, que ha sido capaz de decir que él no tenía responsabilidad de nada, que él no tenía que hacer nada y que, por lo tanto, el día más catastrófico de la Comunitat Valenciana, hoy los valencianos todavía no sabemos ni qué estaba haciendo el señor Mazón, ni cuál era su obligación, ni por qué estuvo al frente de la emergencia más terrible que hemos sufrido. Pilar, hay una causa judicial abierta. ¿Crees que se va a hacer justicia? Bueno, yo creo que la jueza de Catarroja está haciendo su trabajo, hay que dejar que haga su trabajo. Creo que las valoraciones políticas están bien en el ámbito político y en el ámbito judicial yo creo que tenemos que dejar que la causa siga su curso y que la jueza pueda hacer su trabajo. Cada vez que interfiere y habla cualquiera de los responsables políticos del Partido Popular sobre este asunto, creo que empañan y emponzoñan un trabajo que toda España está viendo que es un gran trabajo y, por lo tanto, cuanto menos se hable de la causa, mejor y con mayor libertad podrá trabajar la jueza. Bueno, Pilar, ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Paiporta, en esta zona roja. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Se cumple un año de la dana que cambió la vida de miles de valencianos. 229 víctimas mortales, pérdidas millonarias y muchas preguntas aún sin resolver. Hoy salimos a la calle para preguntar qué piensan los valencianos sobre la gestión de esta crisis. ¿Quién cree usted que es más responsable de las consecuencias de la dana? ¿Carlos Mazón o Pedro Sánchez? Por supuesto, Carlos Mazón. Creo que Carlos Mazón. Carlos Mazón. Mazón. Pedro Sánchez. Los dos. Pedro Sánchez. Mazón. Mazón. Mazón, sin duda. ¿Considera que se podría haber hecho algo más para reducir los daños? Sí, bastante. Yo creo que sí. 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 Se podría haber hecho algo mucho más, simplemente con escuchar a los profesionales que estaban intentando contactar con el gobierno que está aquí en Valencia. Avisar antes, con antelación. Los daños materiales, no. Los daños personales, sí, claro. Si hubiera enviado antes la alerta, se podía haber evitado muchos daños. Seguro, si hubieran avisado a la gente,
no hubieran habido tantos muertos. ¿Y considera que Carlos Mazón debería dimitir? Yo creo que sí. Sí, obvio. Por todas las muertes que tiene a su cargo, sí. Y hace tiempo que debería haber dejado su puesto, ir a la cárcel. Mazón lo mínimo que debería hacer es dimitir, pero ya está en la cárcel. Parece ser que el pueblo valenciano lo tiene claro. Mazón, dimisión. Metro. Ara, ma casa n'hi ha un metro ja. La moto ja està tapada. Pobrecito, tío. El gobierno está controlando el clima, está quemando los bosques y está derrumbando las presas. ¿Te suena? Hoy hablamos de desinformación y bulos. Lo primero que hay que entender es que la mayoría de bulos no son errores inocentes. Es información falsa, intencionada, que sigue un mismo patrón y que, por desgracia, para todo y para todas, a la derecha se le da genial. 1. Se aprovechan del vacío informativo y el caos inicial para colar sus bulos. Son momentos de máxima vulnerabilidad y aquí es donde mejor los cuelan. 2. Aquí llega el papelón que se monta la ultraderecha. Se presentan a la ciudadanía como los antisistemas, como los revolucionarios, critican a la élite, Vox criticando a la élite. Esto lo utilizan para deslegitimar a las administraciones públicas y que se genere mayor desconfianza en ellas. 3. Manipulan las emociones y se aprovechan de las desgracias personales en los momentos de máxima vulnerabilidad. ¿Te acuerdas de aquel parking de Bonaire durante la Dana donde supuestamente había miles de víctimas? Pues obviamente era falso. También sucedió durante los incendios donde se circularon por las redes fotografías de bomberos exhaustos por apagar el fuego que estaban manipuladas por inteligencia artificial. 4. Crean confusión y empiezan a mezclar datos. Por ejemplo, como confundir las competencias autonómicas y estatales. Eso sí, siempre culpando al gobierno central, que ahí no gobiernan. Y 5, mi favorita, culpar de todo a Pedro Sánchez, a la Agenda 2030 y a la ciencia. ¿Y quién difunde esto? Pues bueno, en muchas ocasiones pueden surgir por usuarios anónimos. O en otras veces surge por pseudo expertos, influencers o medios de comunicación que no contrastan la información y políticos que la amplifican. Además, que la mayoría de bulos se difunden por las redes sociales, donde los algoritmos premian el contenido más provocador, más polarizante, porque genera más interacción, lo que lleva a las plataformas a ganar más dinerito. Así que, amigas, para resumir y tenerlo claro, la desinformación se utiliza como un arma política para debilitar a la democracia, así que no te la cuelen. Es tan importante saber cómo se forma un bulo como combatirlo.
El Gobierno ha movilizado más de 16.600 millones de euros para la reconstrucción tras la Dana. Ya se han abonado más de 7.200 millones de euros en ayudas y subvenciones, también más de 1.700 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras. Hay ayudas directas para viviendas, empresas, autónomos, agricultores, entidades, estudiantes. Hay miles de expedientes aún en tramitación, pero sí, las ayudas llegan. Seguimos en Zona Roja en este especial aniversario de un año de la Dana. Estamos ahora con Diana Morán. Muchas gracias por acompañarnos. Diana, estamos en el Puente de la Solidaridad. ¿Por qué has elegido este puente para encontrarnos? Porque este puente simbolizó desde el principio la esperanza de un pueblo que sabíamos que a pesar del dolor y de la profundidad de la tragedia íbamos a saber levantarnos otra vez. Y creo que a día de hoy necesitamos seguir evocando esa esperanza. ¿Qué recuerdas de aquel 29 de octubre de 2024, Diana? Pues recuerdo tomar conciencia desde muy pronto de aquella mañana que algo estaba ocurriendo en la Comunidad Valenciana de una dimensión que no conocíamos. De hecho, yo tuve un Consejo de Ministros como todos los martes a las 9:30 y nada más salir del Consejo de Ministros ya escribí un primer tuit a las 10:20, pues trasladándole a la ciudadanía que se cuidara, que tuviera mucha precaución. Nos iban alimentando tanto la AEMET como las propias imágenes de los medios de comunicación. Lo que estaba ocurriendo aquí eran imágenes realmente dramáticas y estuve en contacto permanente con muchos de nuestros alcaldes. Cuando digo nuestros me refiero yo como secretaria general del Partido Socialista aquí en la Comunidad Valenciana, pues con ellos, con los portavoces municipales, y ya a primeras horas de la tarde empezaron a trasladarme ellos mismos con mensajes realmente espeluznantes, permíteme que te lo diga así, porque a las 6 de la tarde ya había alcaldes hablando de que estaban salvando a sus ciudadanos, o a las 7 de la tarde recuerdo a una alcaldesa llorando, trasladándonos que se estaban ahogando sus vecinos. Fijaros las horas, las 6, las 7 de la tarde. A las 6 más o menos hablé con Pilar Bernabé, con la delegada del Gobierno. Fue el momento del apagón en el que el centro de emergencias expulsó de aquel CECOPI tanto a la delegada del Gobierno como a las agencias estatales, y la delegada del Gobierno me decía que lo que estaba ocurriendo aquí era horrible y que el caos de la administración que tenía que tomar las decisiones, que era la Generalitat, era absoluto. Y luego ya vino lo que ya hemos visto todos, ¿no? Los puentes y bueno, sabíamos que íbamos a tener muertos. Eso quizás sea lo más destacable, ¿no? de esta tragedia, que hablamos de 229 personas fallecidas, que son muchísimas, pero que esta tragedia tiene tales dimensiones que podían haber sido muchas más. Y que no fueron muchas más porque hubo vecinos, vecinas, alcaldes y alcaldesas que estuvieron donde no estuvo la Generalitat Valenciana. Y eso es algo que todavía permanece, ¿no? en el aire, ¿no? El hecho de que se podía haber hecho mucho más y seguramente se podían haber salvado muchas vidas si los que tenían que tomar las decisiones, que era la Generalitat Valenciana, pues hubiesen estado donde tocaba y tomando las decisiones adecuadas. Diana, ¿y desde entonces ha cambiado algo en el pueblo valenciano o en la Generalitat? Pues hay cosas que permanecen. Yo te diría que estamos en un permanente duelo. Un duelo tiene muchas fases, ¿no? Pero aquí la del dolor y la de la indignación fueron parejas desde muy pronto. De hecho, a los pocos días ya se hizo la primera manifestación pidiendo la dimisión de Mazón, a los pocos días. Y eso que todavía no nos había, si me perdonáis la expresión, inundado a mentiras que han sido insoportables, ¿no? Pero es que ha pasado un año y seguimos con esas mentiras. Y eso no permite la reparación. La mentira no permite la reparación. A mí aquellos primeros días me recordaban a aquel Partido Popular que nos mintió tanto en el 11M, ¿no? Y ahora nos sigue mintiendo descaradamente y eso duele e indigna. Y a mí lo que no me gustaría es que cayéramos en esa sensación de frustración
ni de falsa impunidad, ¿no? Parece que no va a pasar nada, pero yo sí creo en la justicia. Yo creo que habrá una justicia popular que se dirimirá en las urnas y habrá también justicia. Hay un caso ya abierto y siendo instruido en el juzgado de Catarrocha y creo que en ese juzgado o en otras instancias, al final se condenará a los verdaderos culpables, porque aquí ha habido una gran negligencia política por parte de la Generalitat. Y en cuanto me hablabas de las manifestaciones pidiendo la dimisión de Mazón, hemos visto carteles de Mazón dimisión. ¿Crees que va a dimitir? ¿Crees que va a tener responsabilidad política? No. Por eso creo que la ciudadanía no nos tenemos que resignar. Creo que a pesar de que él piensa que se nos va a olvidar o que le vamos a perdonar, es que no tiene perdón, pero es que aparte ni siquiera lo ha pedido. Pero no lo tiene él, ni todo su consejo, ni el Partido Popular de aquí que lo sostiene, que lo apoya, ni el Partido Popular de España con Feijóo que viene aquí y le da palmaditas en la espalda y dice que ha hecho un buen trabajo, ni Abascal que también le sostiene y le aprueban presupuestos que no son buenos para la Comunidad Valenciana, ni siquiera para la reconstrucción. No nos vamos a reconstruir hasta que esta gente se vaya, pero todo el PAC. Pero afortunadamente tenemos una herramienta democrática para ejercer esa justicia ciudadana y serán las urnas. Y sea cuando sea, ese día el pueblo hablará, repartirá justicia y los llevaremos al rincón de pensar porque claramente merecen no estar en las instituciones por más tiempo. Me hablabas de esa causa judicial abierta, se hará justicia, por tanto, ¿tú confías en que será su justicia? Yo sí, yo confío en la justicia, además la jueza instructora hasta ahora ha sido tan clara y a pesar de los inventos, de los relatos ficticios que nos ha querido vender la Generalitat, cuando luego ves la cronología, cuando hemos podido conocer esos vídeos que se nos han ocultado hasta ahora, incluso a la jueza, con lo que yo creo que es casi una obstrucción a la justicia, se ve tan claramente que Mazón ya por la mañana conocía el riesgo de los barrancos, lo dice explícitamente en un vídeo. Aún así hizo una reunión, aún así se fue a comer, aún así hizo un vídeo contándole a la ciudadanía que estamos fuera de todo peligro. Aún así, la consellera y Mazón tuvieron una última llamada a las 20:10 y a las 20:11 salió el Saler. El señor Mazón condicionó toda aquella tarde y aquel día por acción o por omisión. Él, todo su consejo, de manera que yo sí creo en la justicia, porque sin justicia no hay reparación. Y aquí claramente, y esto es algo que nos dicen las víctimas, sus familiares, su madre, su padre, sus hijos no han fallecido por un drama climático y meteorológico. Han fallecido por una negligente gestión política y eso en este país desde luego se tiene que juzgar y se tiene que condenar. Pues muchas gracias, Diana. Ha sido un placer hablar contigo en este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y gracias a todos. Nos vemos la próxima semana aquí, como siempre, en Zona Roja.